Buenas noches, gracias por el crédito, que fue con mucho esmero. Bienvenidos a todos. Esta noche quiero tratar un tema que yo creo que todo ser humano, desde pequeño, tendría que tratarlo o investigarlo. Es acerca ni más ni menos de lo más importante que tenemos, que es nuestra vida. Justamente en el título, en la propaganda, mencionamos, hay un juego que se llama el juego de la vida, que es un juego, un ejercicio acerca de la vida. Pero realmente ese título yo creo que tiene mucho significado, porque muchas veces, no digo ninguno de los presentes, pero hay gente en el mundo que toma la vida como un juego. Dice la verdad, vivo, nací, crecí, y a ver, lo que se me presenta, me voy de repente de parranda, aquí y allá. Las circunstancias, total, hay que pasar la vida, hay que vivirla, y es como suceda. Y la verdad que la vida no es un juego, aunque la podemos ver de esa manera. Pero, ¿cómo sabemos si es un juego o no? Sí, yo creo que aquí hay un tema muy significativo y muy profundo, porque vamos a ser prácticos y realistas. Nacemos, crecemos, vemos todo a nuestro alrededor, lo natural, lo que percibimos de la vida. ¿Por qué no? ¿Por qué no que sea un juego? ¿Por qué no pasarla, vivirla o matar el tiempo, como muchos lo dicen? Al final, si es como mucha gente lo expresa, se vive una sola vez, y si se vive una sola vez, hay que aprovecharla al máximo. Sí, podría ser la vida realmente como un juego. ¿De qué depende que lo enfoquemos de esa manera o no? ¿Por qué justamente doy esta conferencia ahorita en estos días, que estamos entre Rosh Hashanah y Kippur, días tan importantes, días de reflexión? Porque si observan en los rezos, desde el primer día de Rosh Hashanah hasta Neilá de Kippur, la petición que repetimos más constantemente es pedir vida. Zochrenu l'chaim, Kotvenu l'chaim, Besefer Chaim. Dice, todo el tiempo en los Elokeinu Shvashamayim, etc., Chaim Tovim, pedimos, todo el tiempo repetimos y pedimos vida. Si estamos pidiendo vida, lo tenemos que pedir con un propósito. Cuando le pedimos a Dios, Dios mándame vida, digamos, vamos a entablar un diálogo directo con Dios. Le decimos, Dios, pido por favor que me des crédito y me des un año más de vida. Y Dios nos va a preguntar, oye, ¿y para qué quieres la vida? Vamos a responder con esa idea, con esa visión que acabo de mencionar, pues para seguir jugando el juego de la vida, para seguir divirtiéndome, lo que se presente, seguir jugando. Si respondemos eso, Dios nos va a preguntar, oye, pero ¿no pensaste alguna vez para qué fuiste creado? ¿Que yo le di un sentido más profundo a tu vida? Diríamos, no tuve la oportunidad. Y la verdad es que realmente no tuvimos la oportunidad. ¿Por qué? Nacemos bebés, no tenemos la capacidad de entender. Ustedes pueden ver que los niños pequeños, un bebé de unos meses, le enseñas cualquier cosa, un juguete, lo que sea, y abre los ojos así grandes, está descubriendo todo lo que hay a su alrededor. Cada vez que ve algo, colores, o lo llevas a un lugar, todo es nuevo para él. Y él, la verdad, dentro de él, se estaría preguntando, ¿dónde estoy? ¿Dónde me trajeron? ¿Qué es aquí? ¿Qué es este mundo? Pero todavía no tiene la capacidad del intelecto para expresar, para razonar, para analizar, para investigar. Entonces se va acostumbrando y progresivamente se va adaptando a la vida y ya después lo ve normal. Ya después hay que trabajar, hay que comer, etc. Pero nada más hagamos un ejercicio, tratemos de imaginar una situación. Hoy, usando un poquito la fantasía, ya que hay tantas películas de ciencia ficción que describen escenas así. Alguien, Dios no lo quiera, pero alguien nos secuestra, nos duerme y de repente despertamos en algún lugar así muy extraño como describen las películas, rodeados de extraterrestres, vemos una cama de metal y luces que se prenden y se apagan, etcétera, etcétera, usando un poquito la imaginación.
algo súper extraño. Despertamos y tenemos la conciencia plena. ¿Qué haríamos al despertar? Inmediatamente preguntaríamos, ¿dónde estoy? ¿Quién me trajo aquí? ¿Qué quieren de mí? ¿Por qué me trajeron? ¿Qué es esto tan extraño? ¿Qué son los extraterrestres? ¿Quién está a mi alrededor? Todas esas preguntas fluirían una tras otra. ¿Y qué sucede si no tendríamos respuestas? Si no tendríamos quien nos la responda. No podríamos dormir tranquilos, obviamente. No podemos quedarnos relajados y decir, me vale donde estoy, quién me trajo, para qué quieren de mí. Obviamente que insistiríamos y hasta no encontrar una respuesta, no estaríamos tranquilos. Creo que estamos de acuerdo todos. Si nosotros naceríamos a los 20 años, como el primer hombre, Adán Arishon, pudo dialogar con Dios y le encontró respuestas. Pero si naceríamos así, teniendo 20, 30 años, con la capacidad, con el razonamiento, y de repente aparecemos en este mundo, sería una situación similar, que de repente estoy aquí en el mundo, ¿quién me trajo aquí? ¿Qué quieren de mí? ¿Dónde estoy? ¿Por qué? Y no deberíamos conciliar nuestro sueño hasta encontrar esas respuestas. Y de eso depende también si la vida es en serio o la vida es un juego. Vuelvo a repetir, si una explosión me trajo aquí, una casualidad, aquí estoy y termino la vida y se acabó todo, la verdad yo estoy de acuerdo, yo le entraría también a que hay que vivirla como se dé, jugar, divertirse, pasarla bien y ahí se acabó todo. Pero si no es así, pero si hay algo más, ahí sí, si al morir, si lo que llamamos muerte no es muerte, si hay un concepto, como se describe en nuestras fuentes, que se llama Haim, cuando hablamos de vida, se refiere a la vida eterna. Cuando hablamos lo que es vida de verdad, es vida eterna. Lo otro es vida pasajera, es decir, la vida es relativa, porque no importa cuánto uno viva, al final, todos sabemos perfectamente que no vivimos eternamente, es relativa. Si hay algo más, entonces es para verlo con otra visión y tomar la vida mucho más en serio. Tal vez vamos a suponer que hay algo más, que termina esta vida y no terminó y estamos de forma pasajera cumpliendo una misión. Entonces, ¿qué sucedería? Que si lo convertimos en juego de la vida, si jugamos a la vida, podríamos perdernos una oportunidad muy importante. Podríamos tal vez todo el sentido de esa supuesta eternidad o de otra vida, que tal vez lleguemos a esa dimensión y nos sorprenderíamos y diríamos, oye, estuve jugando con la vida, la desperdicié, pero sí era relevante, sí hacía la diferencia ahorita en este mundo de eternidad. Pero cuando llegamos a ese punto, la pregunta típica que todo el mundo se cuestiona es, ¿quién fue y regresó para contarlo? Esa es la expresión clásica que le oí de decenas de personas cuando se habla de ese tema. Es muy popular y con justa razón, ¿sí? Cuando hablo de algo desconocido, voy a preguntar, a ver, ¿quién fue y regresó para contarlo? ¿Cómo sé que es cierto? Porque vuelvo a repetir, el sentido de esta vida depende si hay algo más. Si ahí terminó de veras con la muerte, termina todo, ahí sí, no hay más que decir. No hay ni mensaje ni valores. ¿Qué significa vivir con valores? Moral. ¿Moral ante quién? ¿Por qué? Si yo soy un capricho, una explosión de la naturaleza, pues hago lo que puedo, el más fuerte que venza, y esas leyes lógicas, hago lo que se me antoja, no tengo que rendir cuenta a nadie. ¿Quién me dictó esa moral? La sociedad pone leyes para que haya un orden, pero si las puedo evadir, ¿por qué no? La verdad, seamos realistas, es lo lógico. Pero si sí, entonces sí cambiaría todo. Y estoy hablando, créanme, muchos me conocen de los presentes, soy una persona absolutamente, racional, y trato de usar ante todo la lógica, y soy más escéptico que muchos de los presentes aquí, de forma natural. Sin embargo, esta pregunta yo creo que inquieta muchísimo, y como dije, todos tenemos la obligación de hacérnoslas en algún momento.
Yo hace varios años me puse a investigar más allá de la visión religiosa, es decir, más allá de lo que está escrito en nuestras fuentes, me puse a investigar el tema de otros medios, vamos a llamarlos científicos, testimonios, acerca del tema. Si alguien lo hace de veras, de forma seria, objetivamente, porque la verdad, me convenía que la conclusión sea de que no hay nada más y que no hay que preocuparse de nada y hay que simplemente pasarla bien aquí, divertirse, y eso es lo más cómodo. Y me hubiese convenido encontrar esa respuesta o esa conclusión. Y se lo hice objetivo, no con un interés de encontrar de que hay algo más. Sin embargo, objetivamente es sorprendente la respuesta a esa pregunta que se hace tanta gente: ¿quién fue y regresó para contarlo? Testimonios tan absolutos que si uno de veras le entra de lleno al tema, se sorprendería el resultado. Y obviamente no los voy a cansar porque quiero hablar un poquito del sentido práctico de la vida y la filosofía. No los voy a cansar con este tema, pero les voy a decir nada más a grandes rasgos, algo que ya conocen la mayoría, pero por eso nada más quiero presentar un testimonio que es muy absoluto y muy concreto. Todos oyeron hablar de hace varios años que se había publicado un libro que justamente se tituló Vida después de la vida, donde se recopilaban muchos casos de muertes clínicas, gente que tuvo una muerte clínica y de alguna manera regresó a la vida y contó las famosas experiencias que tuvieron, la luz intensa que no los deslumbraba, el ver su alma pasar por un túnel, ver a los familiares que fueron los seres queridos que habían fallecido, que fueron a su encuentro, y bla, 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 una serie de descripciones relacionadas con esa vivencia o esa experiencia. ¿Ok? Todos oyeron hablar del tema, pero ahí es donde empezaron, después que se registraron decenas de miles, no estoy exagerando, de casos, entonces los científicos lo empezaron a tomar un poquito más en serio y empezaron a investigar y decir, bueno, ¿tiene sentido eso o no tiene sentido? La mayoría trataron de darles explicaciones lógicas, científicas, decir que es una alucinación en momentos cuando uno tiene un problema de salud muy fuerte y demás, que le causa eso. Se toparon con ciertos problemas cuando hubo muchos casos que, además de contar esa experiencia, contaron cosas que sucedieron a sus alrededores y estaban inconscientes y era imposible que lo vean desde el cuerpo, aunque estando vivos. ¿Cómo podían saber quién llegó, qué dijeron y demás? Ahí se trató de dar otras explicaciones, pero ya un poquito más, con más dificultad, porque ya no tenía mucha explicación eso, cómo pudieron saber. Pero hubo un caso en particular, que ahí sí estuve leyendo muchísimo sobre ese caso, que los científicos levantaron la mano. Los científicos dijeron, ahora sí, no tenemos respuesta y tenemos que aceptar de que realmente hay algo más. No hay una explicación. Esto, yo les voy a enseñar unos pedazos nada más de este video y les recomiendo que ustedes se tomen su tiempo después, entren a internet con el nombre de esta persona y vean todo lo que está escrito. Esto salió en BBC de Londres, en la televisión, en casi todos los programas televisivos del mundo en su tiempo se escribió mucho al respecto. ¿Y por qué aquí levantaron la mano? ¿Por qué no le pudieron dar otra explicación? Porque esto fue un caso de una enfermedad que indujeron a la paciente a una muerte pasajera, que la llevaron a un estado, lo explica ampliamente el doctor, no los quiero aburrir con cosas técnicas o de medicina, le dio un estado que el cuerpo lo pusieron a 15 grados y su corazón dejó de funcionar, etcétera, para una operación muy compleja. Estuvo 1 hora en ese estado, que sería prácticamente muerta, y llegó a un estado que los mismos doctores reconocieron de forma absoluta que ya no había ninguna actividad cerebral.
Es decir, que era cero actividad. Y al haber cero actividad, ya no podrían haber alucinaciones tampoco. Es decir, todas las explicaciones que se dieron, que no quiero entrar en los detalles, no aplicaban en este caso. Porque esto no fue simplemente una muerte, lo que llaman muerte clínica, que en la mitad de una operación el paciente se muere y después inexplicablemente regresa a la vida, y al regresar a la vida después cuenta lo que sucedió. Ahí se podría decir que en algún momento tuvo una alucinación, visión, lo que sea. Pero aquí 1 hora con una muerte inducida, que estuvo cero actividad cerebral, los mismos doctores y científicos reconocieron que no hay ninguna posibilidad remota de una explicación. Y bueno, van a decir, lo que está contando puede haberlo inventado. Dice, puede haber contado que vio la luz, porque ella cuenta con lujo de detalles familiares que vio, que se encontró, etcétera, etcétera. Está bien, yo también acepto esa posibilidad, que lo pudo haber inventado para impresionar. Era una actriz ella, una cantante, no sé, conocida. Sin embargo, lo que describió que sucedió en el momento de la operación, cuando ella estaba muerta, eso sí no lo pudo haber inventado. Y ahí sí los doctores lo oyeron, estuvieron oyendo en el momento. Leí mucho al respecto y de veras no hay un solo científico, un solo doctor que le dé una explicación y que no reconozca, por eso traigo solamente este caso, les podríamos quedarnos toda la noche, que no reconozca que tienen que aceptar que sucede algo más, que el alma se separa del cuerpo y hay algo más, hay otra dimensión y que aceptar que hay vida después de la vida. Pero en Atlanta, en el estado norteamericano... Una taladradora que una sierra. Incluso había una... Bueno, yo creo que es suficiente, creo que estuvo muy claro. Lo que están viendo aquí, ella lo describió cuando regresó a la vida, vamos a llamarlo así. Describió todas esas conversaciones, lo que comentó la enfermera, y era absolutamente imposible que ella haya visto desde su cuerpo, además principalmente los oídos. Ahí describen la operación, una operación de la cabeza que le pusieron tapones que tapaban el sonido de forma absoluta. Dice, no podía haber oído una conversación, además que no tenía sentidos vitales. Entonces, eso fue una cosa muy conocida. Dice, no es, como dije, cadenas de televisión muy respetables como BBC y otras en todo el mundo lo enseñaron por la seriedad y porque todos aceptaron en este caso, como ya lo mencioné. Pero la verdad es que eso es un detalle, nada más un detalle bien fundamentado, que aunque, como dije, quiera ser escéptico y quisiera no aceptarlo, no creer, lógicamente no tendría otra explicación. Pero hay un sinfín de pruebas y demostraciones. Quiero quitar esa idea errónea que se tiene, que se dice quién fue y regresó para cortarlo, como un argumento, decir no tengo por qué creer en algo más. Y tenemos que saber que nos debe alentar mucho esto. Esto es algo que de veras, que nos debe dar un sentimiento, una sensación muy especial de saber. Imagínense qué deprimente y qué triste sería pensar, oye, viví, me esforcé, luché, salí adelante, hijos, nietos, y ahí se acabó todo, y ahí terminó, ya todo esto ya ahí quedó, como que sería un desperdicio de vida. Todo el esfuerzo, todo lo que uno logra, y ahí queda, y ahí se acabó todo. Al contrario, esto nos debe alentar muchísimo esta visión, y como les digo, el que quiere investigar, o el que quiere más evidencias, en algún momento se puede acercar, les puedo comentar de conclusiones de investigaciones muy extensas que hice. Hay también otro tema muy interesante que es relacionado con la reencarnación, aunque mucha gente no cree en la reencarnación, pero sin embargo tampoco se pueden explicar fenómenos de casos reales, también en ciertos lugares. Uno de ellos fue en Israel, en la frontera con Siria, hace tiempo, con un niño druso que pudo descubrir, que él dijo haber reencarnado de alguien que lo habían asesinado. Está también el video y todos los testimonios, pero atraparon al asesino. Eso fue lo interesante. Recordaba los datos precisos y eso llevó a que atrapen al asesino, y el asesino al final reconoció.
y él enseñó el lugar exacto donde estaba enterrado el cadáver que lo habían asesinado en la vida anterior. Y ahí estaba, quién fue, las condiciones, y eso es un sinfín. Si continuamos con esta visión, con este fundamento de que efectivamente hay vida después de la vida, ahora sí podemos hablar de esta vida. Me refiero, si hay otra dimensión y que, como está descrito, es algo, un mundo espiritual, abstracto, y pasamos a una eternidad, entonces puede ser muy relevante esta vida y puede hacer toda la diferencia, y no es para tomarla como juego, como dije al principio. Pero yo, antes de continuar, y ahora sí entrar a nuestra vida, estoy observando en los presentes, sé que hay muchos presentes que en alguna ocasión oyeron una historia personal que para mí fue impresionante, pero sin embargo, para los que no la oyeron, y me disculpo de antemano los que sí, lo voy a relatar. Hablando de este tema, no puedo dejar de hablar de un testimonio personal, algo que yo viví y que personalmente, y vuelvo a repetir, aunque sea escéptico y aunque trate de darle explicaciones racionales a las cosas, nadie a mí me podría convencer de que no existe la vida después de la vida, que la persona muere simplemente por lo que yo viví. Yo se los paso al costo y ustedes juzguen, ahora sí, cómo tomar esta historia o este hecho. Eso se dio hace más de 30 años. En paz descanse, cuando falleció mi papá, fue en Buenos Aires. Tengo que sacar a relucir mis defectos. Bueno, nadie es perfecto. Él fue un personaje muy destacado. Él dirigió una comunidad, fue su dirigente espiritual y presidente a la vez. Bueno, fue una personalidad muy reconocida, y obviamente que tenía muchos conocimientos de religión. Pero ya saben que en temas de religión, y más en los actuales, puede haber diferentes interpretaciones en ciertos detalles de la halajá, de la ley, ya que hay cosas que no existían antes, y nos basamos en la deducción de ciertos fundamentos para llegar a conclusiones de ciertos detalles. En uno de esos detalles que no tiene siquiera relevancia, lo habíamos platicado, en paz descanse mi papá y yo, habíamos discutido el tema, cómo debía ser X detalle. Yo opinaba que debía ser de tal manera, él opinó que debía ser de otra manera. Ok, buscamos, primero presentamos argumentos, después buscamos referencias escritas para ver qué era lo indicado. No encontramos. Buscamos muchos libros que hablaban sobre el tema para ver si era como él lo decía o como yo lo decía. ¿Okay? Por lo tanto, como no llegamos a una conclusión, yo lo hacía como yo lo entendía y él lo hacía como él lo entendía. Cuando él falleció, estaban los 7 días, estaba de luto, y se me presenta ese detalle, por decir si esto se debe comer o no, X, no importa. Siempre lo hacía como yo lo entendía, pero en esa ocasión sentí, obviamente, como un remordimiento de conciencia de decir, bueno, tal vez sí tenía razón, y tuve como una ansiedad de encontrar la respuesta para ver qué era lo correcto. Esa misma noche se me aparece mi papá, hice sueño a mi papá, y hago un paréntesis, que obviamente no soy de esos que pensarían que cualquier sueño tiene sentido. Lo más lógico es entender y deducir que si en el día pensé en ese tema, es natural que la mente sigue trabajando y voy a soñar, obviamente, con eso. Ese sueño no hubiese significado nada, si no sería como se los voy a describir. Lo sueño a mi papá, que se sienta a mi lado, donde acostumbramos de repente a sentarnos a estudiar, en mi casa en ese entonces, y me trae un libro, hasta les digo el nombre, se llama Nefesh Ishaya, así se llama el libro. Me lo abre, me señala una página y un renglón, y leemos juntos, me lo lee más bien, donde decía claramente la respuesta a lo que habíamos discutido, con su argumento, con su fundamento. Ahí decía claramente que eso debía ser de tal y tal manera, por tal y tal razón. Ok. Me despierto esa mañana
recordando claramente, nítidamente lo que soñé, el sueño, el nombre del libro, la página, lo que decía. Ahora sí quiero hacer una aclaración, que es obvio que si pensamos, con el tema que sea, uno ve una película fuerte, lo que sea, va a soñar con eso. Pero no podemos soñar con una información precisa que no está en el disco duro, que no está almacenada. Porque la mente es como una computadora, y uno puede soñar todo revuelto, pero no una información exacta si no tiene conocimiento de ella, como la computadora, que no puedes apretar una tecla que te dé en pantalla una información que uno no introdujo dentro de la computadora. Bueno, total, entonces tenía una forma de comprobar si ese sueño tenía sentido o no tenía sentido. Ese libro yo lo desconocía, y mi papá, en paz descanse, en vida también lo desconocía, porque estuvimos buscando en diferentes referencias. Entonces me puse a buscar ese libro. No se los voy a hacer largo porque era las 7 de la mañana, me puse a hablar por teléfono a amigos a ver si conocían ese libro, nadie lo conocía. Llegó un momento que dije, ya fue mera coincidencia, pero hasta que di con la persona que sí conocía ese libro, no lo tenía, me dijo quién lo podría tener y encuentro el libro. Le pido a la persona, tráemelo por favor a mi casa, sabes que estoy sentado, inmediatamente. Me lo trajo, bueno, yo se los paso, como dije, exactamente como sucedió. Fue uno de los impactos más fuertes que recibí en mi vida cuando lo vi. Exactamente como lo soñé, tapa color vino, lo abro en la página del lado izquierdo, arriba, como si se estaba repitiendo el sueño, tal como lo vi. Como les digo, vuelvo a repetir, por más escéptico que quiera ser, no sé si ustedes tengan otra explicación, pero yo no encontré ninguna otra explicación más que mi papá percibió la inquietud que tenía. En vida no me podía ayudar porque no tenía acceso a esa información, pero en esa ocasión, al contrario, dijo, como ya tuvo acceso, para que me quede tranquilo, no es común que suceda eso, pero me dio a través del sueño esa información y la corroboré, que era absolutamente verídica. Y para mí eso fue una prueba muy clara de que mi papá, en paz descanse, no murió y que pudo percibir lo que pensé y me pudo incluso ayudar. Vuelvo a repetir, no esperemos nada de esas cosas, es muy poco común que suceda eso, pero tuve la suerte que a mí sí me sucedió. Ok, ahora sí, yo lo considero suficiente. El que quiera investigar puede ver y encontrar pruebas tangentes, que es para tomarlo muy en serio el tema de que sí existe vida después de la vida. Si existe vida después de la vida, ahora sí tenemos que reflexionar un poquito acerca de esta vida. Es como para tomarla mucho más seria la vida y darle realmente un sentido. La verdad es, hay una pregunta también que nos hacemos ahorita, que estamos pidiendo vida en estos días. Siempre se menciona o se habla de otra dimensión y se expresa, decir, pasó a mejor vida. Esa expresión tiene mucho sentido en la religión, porque realmente está considerado que la dimensión espiritual sí es mejor vida que esta. Allá no hay enfermedad, no hay pobreza, no hay muerte, no hay guerras, todos los sufrimientos que padecemos. Y además de eso, la capacidad de la persona cuando ve las cosas con esa dimensión, con la mente, que es la parte de Dios que tenemos dentro de nosotros, es una capacidad que se multiplica. Entiende todo, no hay preguntas como aquí las tenemos, que no entendemos cosas. Ahí uno ve todo muy claro. Entonces vamos a ser racionales. Si estamos hablando, o que por lo menos según la religión, de pasar a una mejor vida, una dimensión, no tienes que ni esforzarte en comer, ni estás cansado, no tienes que descansar, no tienes que trabajar. Todo, vives eternamente, entiendes todo, no hay dolores. Entonces, ¿por qué pedir vida? Al contrario, tendríamos que aspirar a morir. La verdad, suena muy fuerte la pregunta, pero es verdad. A ver, yo siempre doy una descripción de cómo se considera cuando nacemos, cuando el alma entra dentro del cuerpo. Es como entrar a la cárcel, porque estamos encarcelados dentro de un cuerpo. ¿Sí? El cuerpo es limitado. El cuerpo no nada más que no es el que entiende, el que habla, el que ve,
sino al contrario, que limita al alma a todo eso, porque son conductos físicos y no me permite extenderme. Entonces, si entré a la cárcel y cuando una persona muere se libera de la cárcel, ¿qué hacemos cuando alguien está preso y lo liberan? Lo festejamos, hacemos una fiesta, le decimos felicidades. Y esa persona, si tiene una oportunidad de liberarse, hicieron un hoyo y se escaparon unos prisioneros, sería un tonto si se queda ahí, ¿no? Si puede salir a la libertad. Entonces también nosotros, si la muerte es una liberación de la cárcel y pasamos a una dimensión mucho mejor, entonces tenemos que buscar morirnos, porque vamos a pasar una mejor vida. ¿Por qué la Torah le da tanta importancia a la vida? ¿Y por qué pedimos tanto vida? ¿Y por qué ahorita en Kippur, si una persona está un poco enferma, un riesgo mínimo de poner en peligro, en riesgo su vida, está libre incluso del día más importante de Kippur de ayunar, porque es más importante la vida? ¿Por qué todo eso? ¿Por qué está escrito que si uno mata, le dispara a una persona que se estaba por morir, que tiene una enfermedad terminal, pero igual se considera asesino porque le quitó un rato de vida? Oye, ¿qué importa? ¿Qué importa si al contrario le hizo un favor y lo está llevando acercando a una vida mejor? Okay. Todas estas preguntas creo que les da la respuesta una frase o una Mishnah en el Pirkei Avot, muy conocida, y muchos la habrán oído, seguramente habrán oído la explicación, pero es importante resaltarla para justamente darle ese sentido a la vida. Y dice así el Pirkei Avot, dice, Yafá sha'ahat, es mejor una hora, shel korat ruach ba'olam haba, mikol hayeh olam hazeh. Una hora de deleite, de placer en el mundo venidero es mejor que todos los placeres, por decirlo así, de este mundo. Suena muy sorprendente. Sí, en este mundo hay muchos placeres realmente. ¿Por qué una hora de placer allá es más intenso o es mejor? Realmente tiene eso también una lógica, porque si analizamos, vamos a ver que todos los placeres que experimentamos en esta vida depende qué tan espirituales sea para que sean más intensos. Cuando uno experimenta un placer físico, ni hablar, nadie lo discute, que puede ser maravilloso. Una buena carne asada o cada uno lo que le guste, que tiene sabor, se está deleitando con ella, se disfruta muchísimo. ¿Ok? Y así diferentes placeres o satisfacciones. Sin embargo, todos aceptamos que cuando hay un placer más espiritual, un ejemplo, un sentimiento de amor más profundo, un sentimiento de amor de padres a hijos, se disfruta más que el placer físico. ¿Cómo sabemos que es cierto? A ver, le pregunto a cualquier mamá presente. Si tiene su bebé, está llorando, quiere comer y tiene solamente algo para comer. ¿Comer ella o darle comer a su bebé? ¿A quién le da? Al bebé. ¿Estamos de acuerdo? Si el placer físico de comer le daría más placer que el sentimiento de amor que tiene hacia su bebé, no dejaría un placer más grande por uno menor. Eso demuestra que ese placer es mayor, ese sentimiento de amor, por eso deja el menor por el mayor. Y así sucesivamente vemos toda experiencia que tenga más porcentaje de algo espiritual, va a ser más intenso. Yéndome hasta el final, para no ir en una escala, hay gente que da la vida por un ideal. ¿Qué es un ideal? Es algo espiritual. Le da placer espiritual porque está convencido de eso y sabe que lo está defendiendo. Deja todos los demás placeres, hasta la vida, por eso significa que eso le da más satisfacción. Esa es una realidad. Por eso está escrito en el Pirkei Avot. Perdón, y al margen también en el sufrimiento. Un dolor físico seguro que duele, pero un dolor espiritual duele mucho más. Y prueba de ello, también si les doy a escoger, ¿qué prefieren? ¿5 o 10 golpes o que los avergüencen en público? ¿Qué escogerían? Los golpes, ¿verdad? Los golpes me duele, es un dolor, pero la vergüenza es un dolor espiritual que es mucho más intenso que el dolor físico. Con eso podemos entender lo que dice en el Pirkei Avot, que una hora de placer en el otro mundo, porque es 100% espiritual, es mucho más intenso que los placeres en este mundo, porque siempre son mezclados. Aunque tenga un placer espiritual, es mezclado con un físico, entonces el 100% espiritual es más intenso.
Pero dice inmediatamente en el Pirkei Avot, dice, Veyafa sha'ahat, y es mejor, Shel Torah u'ma'asim tovim ba'olam hazeh mikol chayei olam haba, una hora de buenas acciones, de superación en este mundo, que toda la vida del mundo venidero. Ahora sí que el que oye eso dice, pónganse de acuerdo. Dice, ¿qué es mejor, una hora aquí o una hora allá? Parece una contradicción evidente, ¿no? Lo dice inmediatamente. Yo creo que la respuesta está muy clara, de hecho ya la adelanté. Cuando hablamos de oportunidad de superación en este mundo, una hora tiene todas las oportunidades que en toda la eternidad uno no la tiene. ¿Por qué? Porque aquí tenemos libre albedrío, aquí podemos escoger, y cuando hacemos una buena acción por nuestra iniciativa, tiene mérito, tiene valor, porque lo hicimos por la decisión. Cuando uno controla los impulsos y evita el enojo, evita una mala acción, entonces también tiene un mérito y tiene un valor. En esa dimensión, todo es perfecto, pero hay un gran defecto, o más bien una gran falta que hay, que allá no podemos superarnos, no podemos hacer una buena acción, no tiene valor. ¿Qué buena acción vamos a hacer? Creer en Dios, si uno lo está viendo y ve todo muy claro, no tiene mérito, obviamente, creer en Dios, y etcétera. No robar, no cabe, no comer algo prohibido, no tiene cuerpo, no existe ninguna buena acción. Por eso está muy claro lo que dice el Pirkei Avot. Sí, pasamos a una mejor vida, pero la pregunta inicial que hice, ¿por qué no aspirar a morir? Porque esta vida tiene muchísimo valor. Cuando estamos pidiendo Zohrenu Lechaim, le pedimos a Dios vida, es lo más importante. Si no nos da vida, no podemos lograr nada. Cada minuto de vida, dijimos antes que si alguien mata a alguien, aunque se iba a morir en un rato, ¿por qué se considera asesino? Porque una hora que tenía, que podía vivir más, podía hacer muchas cosas, podía reflexionar, podía superarse, y cada minuto de vida tiene un valor incalculable. Por eso la vida está antes que todo lo demás. Ok, partiendo de esta idea, tenemos que ver la vida tal vez un poquito diferente. Vuelvo a repetir. La pregunta de antes, ¿juego de la vida o la vida en serio? Si no existiría algo más, ok, desperdíciala, aprovéchala, juega la vida. Pero el ser que eso nos indica, tal vez la respuesta a la pregunta que dije hace un ratito, que nos tendríamos que preguntar qué sentido, quién nos trajo aquí, para qué, si apareceríamos adultos, caeríamos en este mundo, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué quieren de mí? Y tal vez sí, tenemos que cumplir una misión, que de esa misión depende toda nuestra eternidad. Entonces realmente es para ver las cosas muy, pero muy diferentes. Yo uso mucho una descripción o una comparación que tal vez también algunos de los presentes en alguna ocasión, más bien en los lutos, que hay que darle el enfoque correcto a la muerte, porque creo que quede muy claro. No se puede entender qué es la vida si no hablamos de la muerte, si no vemos si hay algo más, y tampoco se podría entender la muerte si no tiene un sentido la vida. Me refiero, no cabe entender profundamente ninguna de las dos partes si no analizamos la otra. Entonces es un paquete y tenemos que entenderlo en conjunto, qué es la vida y es la muerte. Yo uso mucho una comparación sencilla, y una vez más, si alguien la oyó, me disculpo, pero creo que es algo muy importante para tenerlo bien en cuenta, esta comparación. Hoy en día todos conocemos los adelantos que hay en todo lo que son las galaxias o el descubrimiento de las galaxias, y desde hace varios años se empezó a desarrollar la tecnología para investigar lo que es fuera de la atmósfera y planetas y demás. Bueno, están las misiones al espacio, que ya las películas de Guerra de las Galaxias y demás ya casi está dejando de ser ficción y está muy cerca de ser totalmente cierto casi todo. ¿Ok? Cuando se empezó a desarrollar hace varios años esa tecnología, la NASA tenía varios retos muy difíciles. Primero, cómo hacer una máquina
que pueda llegar al espacio. Bueno, lo resolvieron relativamente fácil, los motores, la tecnología ya existía y pudieron construir un cohete que llegue, bueno, llegaron al espacio, a la Luna y etcétera, hoy en día mucho más lejos. El problema y el reto que tenía la NASA era cómo hacer que un ser humano salga de órbita y regrese con vida a la Tierra. Ese fue el reto más grande y lo más difícil. ¿Cómo lo resolvieron? Yo creo que todos conocemos cómo lo resolvieron. Lograron hacer un traje espacial adaptado a todas las condiciones que hay fuera de órbita, desde la temperatura, la gravedad, etcétera, etcétera. Todos sabemos que si salimos de órbita no sobrevivimos ni unos segundos. Si instantáneamente la persona se muere, no puede sobrevivir a esas condiciones. Entonces es un traje espacial adaptado a todo eso. ¿Ok? Se envía el astronauta o los astronautas a cumplir su misión, que es pasajera, ¿sí?, de varios días, y regresan a la base. ¿Cuándo tienen que salir del cohete al espacio? Absolutamente necesitan el traje, o si no, no sobreviven. Pero cuando regresan a la Tierra, imagínense que se quede el astronauta con un traje espacial, no lo soportaría, le estorbaría, es pesadísimo. Lo limitaría a todas sus acciones cotidianas. Okay. Algo similar, lo digo como moraleja, es el concepto de la vida y la muerte. Dios nos manda a este planeta Tierra, una dimensión, a cumplir una misión como astronautas, pero para eso, como venimos de otra dimensión, como el alma es algo abstracto, nos puso un traje espacial, que es el cuerpo, adaptado a las condiciones físicas, materiales de la Tierra. ¿Ok? Cumplimos nuestra misión y regresamos a esa dimensión. Obviamente que cuando regresamos, el traje espacial ya estaría estorbando en esa dimensión, porque el traje espacial limita. Siempre lo digo, ¿con qué vemos? Uno dice con los ojos, ¿verdad? Sin embargo, una persona, alguien que fallece, tiene los mismos ojos y no puede ver. Si es que ve con los ojos, ¿por qué no está viendo al morir? Una muerte natural. Funciona todo igual en el cuerpo, pero de repente ya no ve, ya no oye, ya no habla. ¿Qué es lo que está faltando? El alma. Entonces, ¿con qué vemos, con qué oímos, con qué hablamos? No es tan sencillo. Si decimos con el alma, ¿por qué un ciego que tiene alma y no puede ver? Sino vemos con los ojos, con el alma, a través de los ojos. Es lo mismo que el astronauta. ¿Con qué habla? Con la boca. Pero cuando está dentro del traje espacial necesita un micrófono. Es el conducto externo que le permite comunicarse. ¿Qué sucede si se daña ese micrófono? O un cablecito se corta o se acabó la pila, ya no puede comunicarse, aunque potencialmente podría hablar. Aquí es exactamente lo mismo. La persona ve con el alma, piensa, todo. Sin embargo, como requerimos conductos externos del traje espacial que es el cuerpo, si se daña alguno de los conductos externos, por eso el ciego no puede ver o el sordo no puede oír, porque se cortó un cablecito, se acabó la pila o cualquier otra falta de ese traje externo. Pero cuando sale del traje, como dije, el astronauta, habla con mucha más facilidad, ve mucho mejor, no necesita medios. Es lo mismo del cuerpo. Dice, estamos limitados y cuando salimos nos desarrollamos mucho más. ¿Qué sucede? Terminamos nuestra misión. ¿Dónde llegamos? A la base. ¿Sí? Ahí hay, como en la NASA, ahí están todas las computadoras, Dios maneja todo el mundo, ahí es nuestra casa, nuestro hogar donde vivimos eternamente. Imaginémonos unos astronautas que uno de ellos termina una misión antes y se regresa a la base, y los demás, obviamente que no existiría en la realidad esto, pero los demás no saben dónde fue, ven que se ausentó, que ya no está, entonces dicen, se murió, y le empiezan a llorar, a hacer luto. Mientras ellos están llorando, en la NASA llegaron periodistas de todo el mundo a entrevistarlo, se cumplió una misión exitosa, algo puede ser muy difíciles, con alfombra roja, lo recibieron, le dieron todos los honores,
mientras le están dando todos los honores, los demás le están lamentando, llorando, diciendo ya no existe más. Sería ridículo, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, viendo la realidad, si los astronautas saben perfectamente que regresó con su familia a su casa, que lo van a condecorar, que cumplió su misión, pero lo extrañan porque dicen, bueno, estaba con nosotros, era muy inteligente, nos ayudaba, nos orientaba, ahorita lo extrañamos, y tiene un sentimiento de nostalgia hacia él. Eso sí cabe, eso es lógico, y eso está en su lugar. Tenemos que ubicarnos, que esa también es una visión general cuando uno pierde un ser querido, por eso lo explico en los lutos, porque hay un error muy grande, lo que llamamos muerte. Leí de algunos doctores y demás que dijeron, no cabe usar ese término, muerte, no existe la muerte, porque realmente el alma se separó y sabe todo y vio todo, y no hay eso que llamamos muerte. Entonces lo tenemos que ver diferente, tenemos que entender que sí venimos a cumplir una misión que es pasajera, no importa cuánto dure esa misión, termina, regresamos a nuestra base con nuestro papá, donde vivimos eternamente. Y por lo tanto tenemos que verlo diferente, tenemos que ver la vida y la muerte diferente. Darle un valor que tiene un valor incalculable realmente la vida. Y no verlo como aquella persona que le pregunta, que ve a su amigo muy triste, le dice, ¿por qué estás así de triste? Le dice, es que el doctor, acabo de salir del doctor y me dijo que tengo 1 año de vida. Dice, no te preocupes, el tiempo se pasa rapidísimo, 1 año se pasa rapidísimo, no estés tan triste. Bueno, como dije, podríamos verlo con esa visión de decir, quiero aspirar, pero por otra parte, al contrario, tenemos que valorar y estar conscientes que tenemos la oportunidad de cumplir la misión. Y por eso nada más concluyo con otra frase de la Torá también muy significativa al respecto, que también insisto mucho en ella, porque también cambia totalmente la visión, donde justamente la Torá advierte y dice, Lo tidgodedu velot asimu korhaben enechem lamet. Así dice, Banim atem la Hashem lokechem. Ustedes son hijos de Dios. Siendo hijos de Dios, por lo tanto, no pueden llegar a expresiones extremas cuando se pierde un ser querido, que es rasguñarse, jalarse el pelo. Así dice textualmente la Torá. La pregunta es, ¿por qué? Saben, somos hijos de Dios, pero uno pierde un ser querido, le duele muchísimo porque no lo va a expresar como quiera expresarlo, ¿no? Con una expresión de dolor muy fuerte. La respuesta también es muy sencilla. Dios nos está diciendo, ustedes son hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, Dios nos manda a este mundo a cumplir una misión, regresamos a nuestra casa, lo tenemos que ver diferente. ¿A qué se compararía? También aquella pareja que tiene un único hijo y lo manda a Harvard a prepararse a estudiar una carrera. Pero al despedirse, obviamente, con mucho dolor, la mamá, digamos en los tiempos de antes, porque hoy con el WhatsApp y con Facebook y demás, parecería que está al ladito. Dice, no, ya no se siente tanta la separación. Pero vamos a ver en los tiempos de antes, 5 años estudiar una carrera, que se están separando de su hijo. ¿Cómo va a reaccionar la mamá cuando se está despidiendo? Va a llorar con justa razón, que lo va a extrañar muchísimo, y es válido. Sí procede, está en su lugar. ¿Okay? El joven va a la universidad, muy carismático, muy exitoso, se hace de muchísimos amigos, todos lo quieren mucho, termina su carrera, va a regresar a su casa, le hacen una despedida a los amigos. Y en la despedida se puede ver por ahí muchos amigos que están llorando también, con justa razón, lo van a extrañar mucho, es válido, se vale, pero a nadie se le va a ocurrir hacerle luto. Todos saben perfectamente, se graduó, logró cumplir su misión, está feliz, va a regresar a su casa con su familia, a ejercer lo que hizo, es darme gusto por él, pero lo voy a extrañar. ¿Estamos de acuerdo? Es exactamente lo que nos dice la Torá. Dice Dios, Banim atem la Hashem lokechem. Ustedes son hijos de Dios. Yo los mandé a la universidad, a la vida, que es una universidad y que hay que saber aprovecharla, a seguir una carrera, a superarse y demás. Termina la carrera, uno se titula, tiene que regresar a su casa, donde va a vivir eternamente, con su papá. Por eso Dios nos dice, ustedes son mis hijos. ¿Ok? ¿Qué sucede? Entonces le hacemos una despedida, porque en el Inter, en la universidad, se hizo de amigos, de familiares que lo quieren, y es real. ¿Está bien?
se vale hacer la despedida, pero Dios dice con un límite. Pueden llorar por él, todo, pero no lleguen a rasguñarse, a jalarse el pelo, no lleguen a demostrar un sentimiento de desesperación extremo, como que no están conscientes que realmente regresó a su casa y terminó la universidad y regresó donde tenía que regresar. Esa es la visión que tenemos que tener de la vida. Y la verdad es que tenemos que aprender a valorar nuestro capital más valioso que tenemos. ¿Cuál es el capital más valioso? No en Suiza una cuenta de varios ceros. El capital más valioso que tiene el ser humano en este mundo es el tiempo. Lo podemos invertir como querramos nuestro capital. Es lo más valioso, por eso dije cada minuto de vida. Ok, cuando pedimos ahorita en Rosh Hashanah, en Kippur, Elohenu Lechaim, danos más crédito. Como cuando uno pide para trabajar, por favor le pide al banco, por favor te pido crédito para seguir trabajando. Nosotros, nuestro capital es vida. Le pedimos a Dios vida para usarla, para invertirla correctamente. Siempre lo digo que tenemos fama de buenos comerciantes y tenemos que aplicarlo, el ser buenos comerciantes. ¿Qué tal una persona que tiene 2 empresas? Una tiene muchísimos empleados, pero está garantizado que va a quebrar. Todo lo que produce pierde en esa mercancía. Entonces le preguntarían, bueno, ¿por qué no cierra la fábrica? Por algunas leyes que no puede despedir a los empleados, lo que sea, las tiene que mantener abiertas. Tiene otra empresa que lo que produce se multiplica y lo vende 10 veces más. Recibe un capital fresco, un nuevo dinero. ¿Dónde lo va a invertir? ¿En la empresa que va a quebrar, seguro? ¿O la otra que se multiplica? Es obvio que la va a invertir como debe ser. Nosotros tenemos 2 empresas. Tenemos el cuerpo. ¿Alguien puede discutir que no va a llegar a la quiebra, que no va a quebrar el cuerpo? Tarde o temprano esta empresa va a quebrar. Es la ley natural de la vida. Y tenemos otra empresa, que es la eternidad, el alma, que esa va a vivir eternamente. Tenemos un capital, un dinero, que es nuestro tiempo, donde por lógica nos conviene invertirlo. Invertir un poco, por lo menos un poco. Tenemos que también invertir en el cuerpo, tenemos que cuidarlo, tenemos que darle de comer, hacer ejercicio, dormir, pasarla bien, todo. Pero también tenemos que invertir donde nos va a redituar. Al final igual va a quebrar esta empresa. Entonces seamos, ahí sí, buenos comerciantes, reflexionemos este fundamento, esta visión real de la vida. Como dije, el que quiere investigar y pruebas, las hay. Sabemos que hay algo más, lo sentimos porque tenemos alma, tenemos percepciones. Entonces, esta vida sí tiene un sentido muy diferente. No es un juego, no es para tomarlo a la ligera, no es el juego de la vida, es la vida algo muy serio. Como dije, Dios quiere que disfrutemos de la vida, esa es una gran ventaja, porque dentro de nuestra misión no es Harvard decir todo el día de la mañana hasta la noche tienes que estar matándote estudiando y sacrificándote. Nos dice, disfruta. Dios creó un mundo maravilloso y te dice, disfruta plenamente de la vida. Dice, todo lo que Dios creó, placeres, comida, pero de la forma correcta, con la pauta que Dios nos está dando, dice, disfrutarla de la manera que realmente el capital lo estemos invirtiendo correctamente y estemos aprovechando y convertirla, que ahora sí vamos a pedir de todo corazón que Dios mande vida para todos y que esa vida tenga un gran sentido, que esa vida se convierta después en un placer en toda la eternidad de disfrutar de la vida, de la inversión que aquí hicimos con nuestro capital, que es el tiempo. Disculpe, Shalom Rabot, que te va a Hatimá Tová, y gracias por la atención a todos.